La galaxia había olvidado cómo era la guerra. El embajador Cathra se encontraba en la plataforma de observación de la Gran Asamblea, Hall, observando la celebración que se desarrollaba en las brillantes torres de Nexus Prime. Los fuegos artificiales pintaron el cielo de colores que su especie, los Cilindrathi, encontraba particularmente hermosos. Azules y los púrpuras estallaban contra la oscuridad, reflejándose en las agujas de cristal que se extendían hacia las estrellas. «Otro siglo de paz», dijo su asistente, un joven llamado Torvis. Estaba de pie junto a ella, con una bebida en la mano. Su piel plateada brilla tenuemente a la luz. Las celebraciones del jubileo durarán 3 días estándar esta vez. Cathra asintió lentamente. Era mayor para los estándares de su gente. Había servido a la Concordia Galáctica durante casi 200 años. En todo ese tiempo nunca había visto un arma real disparada con ira. Ninguna de su generación lo había hecho. Ninguno de sus padres lo había hecho. Años cuando la terrible, el dominio de Velari cayó ante una gran alianza de especies. Esa guerra ya era historia antigua. Los niños aprendieron sobre ella en escuelas de la misma manera que aprendieron sobre la formación de estrellas. Era algo que había sucedido hace mucho tiempo. En una época, eso parecía casi imaginario. Preguntó Cathra en voz baja. «¿En qué piensas, embajador?» «La guerra, la vieja guerra». Torvis rió suavemente. «¿Por qué iba a pensar en eso?», terminó, «antes de que naciera mi tatarabuela. Vivimos en tiempos de paz ahora». Cathra no respondió. Volteó su mira hacia arriba, más allá de los fuegos artificiales, más allá de la ciudad resplandeciente, hacia las estrellas. Ellos mismos, en algún lugar allá afuera, más allá de los límites del espacio mapeado, había una región que ninguna nave había visitado jamás. Seocel, años. Nadie habló de lo que había dentro de esa barrera. Los registros estaban sellados. La historia se clasificó en los niveles más altos. Cathra había intentado acceder a esos archivos una vez al principio de su carrera. Se le había dicho cortésmente, pero firmemente, que algunos conocimientos no debían compartirse. Nunca volvió a preguntar. «Ven», le dijo a Torvis, «deberíamos unirse a los demás delegados. Sería de mala educación perderse el discurso del líder del consejo». Caminaron por los pasillos abarrotados de el edificio de asambleas. Representantes de 100 especies diferentes llenaban el espacio. El Concord había crecido mucho. A lo largo de los milenios, criaturas altas y parecidas a insectos caminaban junto a los seres gaseosos flotantes. Del colectivo Vorsa, el Gorth de piel de roca intercambió cumplidos con el delicado pájaro Aithoni. Todos eran pacíficos, todos habían sido pacíficos durante miles de años. Las leyes conquistadas eran estrictas sobre este asunto. Los acuerdos sagrados firmados después de la antigua guerra prohibieron la fabricante de armas de cierto nivel de potencia. Los buques militares habían sido desmantelados. Los grandes buques de guerra de la antigüedad se habían convertido en museos o se habían desguazado. Lo que quedaba era una flota de defensa de patrullas ligeramente armadas, barcos diseñados para combatir piratas y nada más. La guerra no solo terminó. Era imposible. La galaxia se había asegurado de ello. El líder del consejo, Morax, se encontraba en el centro de la gran cámara. Su enorme figura proyectaba una sombra sobre los delegados reunidos. Era un Goreth, casi 3 metros de altura, con piel gris como la piedra. Cuando hablaba, su voz resonaba por la habitación como un trueno lejano. «Amigos», dijo, «aliados, compañeros ciudadanos de Concord, nos reunimos hoy para celebrar 100 años más de paz, 100 años sin conflictos, 100 años de cooperación y crecimiento», dijo la multitud. Aplaudieron. Cathra se unió a ellos, aunque no estaba completamente entusiasmada. Morax continuó. Hicieron una promesa, juraron que nunca más volverían a... La galaxia conoce el horror de la guerra. Construyeron el Concord para cumplir esa promesa. 0.000 años, lo hemos logrado. Más aplausos, más fuertes esta vez. Algunos dicen que la paz nos debilita. Morax. Dicen que sin conflicto nos ablandamos. Yo digo que se equivocan.
Paz nos ha fortalecido. La paz nos ha permitido construir maravillas que nuestros guerreros ancestros jamás imaginaron. La paz no es la ausencia de fuerza. La paz es la forma más alta de fuerza. Cathra quería creer en esas palabras. Ella de verdad lo hizo. Pero algo en el fondo de su mente le susurraba dudas, una pregunta que había arrastrado durante muchos años, pregunta que nadie parecía dispuesto a responder. Si la paz era realmente tan fuerte, ¿por qué necesitaban la barrera? ¿Por qué era una sección entera de la galaxia sellada? ¿De qué tenían tanto miedo? El discurso terminó, la celebración continuó. Cathra se abrió paso entre la multitud, sonriendo y asintiendo con la cabeza a las caras conocidas. Era buena en esa parte de su trabajo. Había pasado 2 siglos aprendiendo a ser educada, a decir las cosas correctas, a mantener ocultas sus dudas, tras una máscara de diplomacia. Más tarde esa noche, regresó a sus aposentos. El ruido de la celebración se desvaneció cuando su puerta se cerró. Se sentó junto a la ventana y miró las estrellas una vez más. Su personal, el comunicador, vibró. Un mensaje de un viejo amigo, el director Ithro, quien comandaba la estación de patrulla de Concord en el límite de los territorios exteriores. Lo abrió. Cathra. El mensaje decía, algo extraño. Nuestros sensores de espacio profundo detectaron una anomalía cerca de la barrera hoy, probablemente solo un mal funcionamiento. El equipo de aquí es viejo, pero pensé que podría interesarles saberlo. La lectura sugería algo. Grande moviéndose dentro de la zona de cuarentena. Muy grande, casi como un barco, pero eso es imposible. Claro, nada podría sobrevivir ahí dentro. Te mantendré informado si encontramos algo más. Cuídate, viejo. Amiga. Cathra leyó el mensaje 2 veces, luego lo borró. Probablemente solo mal funcionamiento, se dijo a sí misma. No hay de qué preocuparse. Se fue a la cama, pero no dormí bien. Lejos de la galaxia, en el límite del espacio conocido, el director Jethro se encontraba en el centro de comando de la estación de monitoreo Z9. La estación era pequeña y vieja, con personal por un equipo reducido de técnicos que pasaban la mayor parte del tiempo jugando y esperando a que terminara su rotación. Aquí nunca pasaba nada. Ese era el objetivo. La zona de cuarentena se extendía ante ellos, visible en la pantalla principal era una vasta esfera roja. La barrera que la rodeaba brillaba tenuemente con energía ancestral. Había sido construido por los más grandes ingenieros de la antigua alianza, diseñado para durar para siempre. Nada podría entrar, nada podría salir, fuera. Ejecute el diagnóstico de nuevo, ordenó Jethro. Su técnico superior, un joven cilindra llamado Velith, suspiró y golpeó su consola. Director, aquí quinta vez. Los sensores funcionan bien. Lo que sea que vimos fue una lectura fantasma, un reflejo, polvo espacial, algo. La lectura mostró una firma de masa equivalente a la de un gran buque. No hay grandes buques en la zona de cuarentena, dijo con paciencia. No hay nada en la zona de cuarentena. Todo el mundo lo sabe. Jethro quería discutir, pero no tenía pruebas que respaldaran sus preocupaciones. Los sensores habían regresado a la normalidad. La barrera permaneció inalterada. Sol años. Bien, dijo, regístrelo como una anomalía del sensor y continuar con las operaciones normales. Ya lo hice, señor. Jethro. Regresó a sus aposentos, se sirvió una bebida y miró fijamente la pared. Era mayor para ser comandante. Su especie, el Kree, vivió unos 300 años y se estaba acercando a ese límite. Sirvió en esta estación durante décadas, sin ver nada, sin informar nada, esperando una jubilación que creció cada día más cerca. Pero algo en la lectura de hoy le molestó. No solo el tamaño de la firma. De lo contrario, algo que los sensores habían registrado durante solo una fracción de segundo antes de que la anomalía desapareciera. La firma se había estado moviendo. No flotando como un escombro, no flotando como un objeto natural. Objeto, moviéndose con propósito, moviéndose con dirección, moviéndose hacia la barrera. Él negó con la cabeza. Paranoia.
Eso era todo, demasiados años en el espacio profundo, mirando fijamente. Una zona vacía donde nunca pasaba nada. Su mente le jugaba una mala pasada. Terminó su bebida y se fue a dormir. 3 días después, la barrera se rompió. Sucedió sin previo aviso. Un instante, el antiguo campo de energía se mantuvo firme como lo había hecho durante milenios. Al momento siguiente, simplemente se rompió. La energía se dispersó como el cristal, disolviéndose en el vacío. Los sensores de la estación Z9 sonaron con alarmas. Velez estaba el primero en llegar al centro de mando. Miró la pantalla con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que veía. «Eso no es posible», susurró. Jethro llegó segundos después, pasó junto a los técnicos en pánico y miró la pantalla principal. La zona de cuarentena estaba abierta. La barrera de 0 años había desaparecido. «¿Qué lo rompió?», preguntó. «Lo sé». «No lo sé, señor. Las lecturas de energía sugieren que fue destruido desde dentro. Algo lo golpeó desde dentro, algo poderoso desde dentro. No se supone que haya nada dentro». «Lo sé, señor». Pero la voz de Velez se apagó. Apagado. Señaló la pantalla. Algo emergía de la zona. Los sensores. Lo pintó con líneas rojas ásperas, esforzándose por medir su masa y configuración. Era un barco, un gran barco, más grande que cualquier cosa que el Concorde hubiera construido en miles de años. 3 kilómetros, dijo Velez con voz temblorosa. El barco tiene 3 kilómetros de largo. Jethro sintió que su corazón se detenía. 3 kilómetros. Ese era el tamaño de los antiguos dreadnoughts de la antigua guerra. Las naves diseñadas para destruir mundos. Nadie había construido naves. 1000 años. Nadie recordaba cómo. «Abran un canal», ordenó. Todas las frecuencias demanda identificación. Velez obedeció. La estática llenó los altavoces por un largo momento. Entonces una voz respondió. Una voz que hablaba en un idioma que al traductor universal le costaba procesar. Un lenguaje antiguo, un idioma que no se había escuchado en la galaxia durante milenios. El traductor finalmente captó arriba. Las palabras se hicieron claras. «Esta es la nave de la Tierra Unida Prometeo. Somos saliendo de la cuarentena. Venimos en son de paz, pero nos defenderemos si nos amenazan. Por favor, respondan. Tierra Unida, nave, tierra». La palabra golpeó a Hiro como un golpe físico. Conocía esa palabra. Todos conocían esa palabra, aunque nunca la hubieran pronunciado. Estaba enterrada en los registros más antiguos, oculta en los clasificados. Archivos, susurrados en rumores que la mayoría de la gente descartaba como mitos, humanos. Los humanos eran reales y estaban aquí. «Señor». Velez lo miró con terror en los ojos. «¿Qué hacemos?» Jethro hizo. No respondió. No pudo responder. Por primera vez en su larga carrera no tenía ni idea de qué hacer. En el puente del Prometeo, la capitana Elena, Vance vio aparecer la pequeña estación de monitoreo en sus pantallas. Era diminuta, frágil, nada que ver con la enorme puestos de batalla que sus antepasados habían descrito en los registros antiguos. «Nos están escaneando», su oficial táctico. «Reportado. Sensores de baja potencia, grado civil». Vance asintió lentamente. Ella era una mujer alta, de cabello gris y mirada penetrante. Nació en la Tierra 212. Hacía años. Había pasado la mayor parte de ese tiempo en un sueño criogénico, esperando este momento, el momento en que la humanidad finalmente se liberaría. «Abre un canal», ordenó. «Intentémoslo de nuevo». Quizás no entendían la primera vez. Su oficial de comunicaciones, un joven llamado Chen, asintió y transmitió el mensaje de nuevo. Esta vez añadió imágenes. La pantalla parpadeó y de repente estaban mirando el centro de mando de la estación alienígena. Los alienígenas eran altos y con forma de insecto, con múltiples extremidades y grandes ojos compuestos. Miraban a la tripulación humana con expresiones que podrían haber sido de miedo, confusión o ambos. «Soy la capitana Elena Vance, de la nave de la Tierra Unida Prometeo», dijo con calma.
Han estado en cuarentena durante mucho tiempo. No queremos hacerle daño, pero nos gustaría como algunas respuestas. El comandante alienígena dio un paso al frente. Su voz temblaba al hablar. Soy el director Jethro de la Concordia Galáctica. Se suponía que los humanos estaban extintos. Se suponía que la cuarentena los mataría. Vance sonrió. No era una sonrisa amistosa. Somos muy difíciles de matar, director. Ahora creo que deberías contactar a tus superiores. Diles que la humanidad ha regresado y que queremos hablar. En Nexus Prime, embajador Cathra se despertó con una alerta de emergencia. El mensaje que apareció en su pantalla no tenía sentido al principio. Lo leyó 3 veces antes de que las palabras finalmente se registraran. La barrera había caído. Los humanos habían sobrevivido. Un buque de guerra venía. Se sentó en la oscuridad de su habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Los rumores eran ciertos. Las viejas historias eran ciertas. La especie que sus antepasados se habían esforzado tanto por borrar de la historia seguía viva, y tenían un buque de guerra, un auténtico buque de guerra. Del años. Cathra pensó en todas esas celebraciones pacíficas, todos esos discursos sobre lo imposible que era la guerra, todos esos orgullosos. Afirma que la galaxia había evolucionado más allá de la violencia. La galaxia había bajado la guardia, se habían convencido a sí mismos que estaban a salvo, que la paz duraría para siempre. Se habían equivocado. Fuera de su ventana, los fuegos artificiales se detuvo. Las torres de Nexus Prime aún brillaban en la noche, pero, de alguna manera, todo parecía diferente ahora, más frágil, más temporal. Se avecinaba una tormenta. Cathra podía sentirla en sus huesos y tenía la terrible sensación de que la galaxia no estaba lista. El Prometeo continuó su viaje hacia el interior, hacia el corazón del espacio civilizado. Tras él, la barrera rota colgaba en el espacio como una herida en las estrellas, una herida. Eso nunca sanaría. La capitana Vance se paró en su puente y observó la galaxia que había aprisionado a su gente. 100 años atrapados detrás de esa barrera, 100 años haciendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué? Ahora por fin lo iba a descubrir. La tripulación trabajaba silenciosamente a su alrededor. Todos eran profesionales, soldados, ingenieros, científicos, lo mejor que la Tierra tenía para ofrecer. Se habían entrenado para esta misión toda su vida. Sus padres habían entrenados antes que ellos, sus abuelos antes de eso, generación tras generación, preparándose para el día en que la barrera finalmente caería. Ese día había llegado. Capitán, dijo Chen desde su puesto. Recibo transmisiones. De toda la galaxia. Hablan de nosotros. La noticia se está difundiendo. Déjenlos hablar, dijo Vance. No tenemos nada que ocultar. Algunas de las transmisiones son aterradoras. Nos llaman monstruos, asesinos. Dicen que venimos a destruirlos. Vance negó con la cabeza lentamente. No cruzamos la galaxia para destruir a nadie. Vinimos en busca de respuestas y para advertirles. ¿Advertirles sobre qué, capitán? Vance miró las estrellas. En algún lugar allá afuera, en la oscuridad entre galaxias, algo se movía, algo viejo, algo terrible. Los sensores de largo alcance de la Tierra lo habían detectado hace años, una señal del pasado remoto, arma dejada por el dominio Velari. La galaxia se había olvidado de los Velari. Se habían olvidado de guerra, se habían olvidado de todo lo peligroso, pero el peligro no se había olvidado de ellos. Saldrá pronto, dijo Vance en voz baja. Por ahora, seguimos adelante. Descubrimos por qué nos encerraron, y luego descubrimos cómo salvarlos de lo que viene. El Prometeo voló en un avión negro, forma contra las estrellas, la nave de guerra más mortífera que la Tierra jamás había construido. La última esperanza de una galaxia que no conocía necesitaba ser rescatado. La era de la complacencia había terminado. La era del ajuste de cuentas había comenzado. El US Prometheus avanzaba a través de espacio como un depredador. Su casco era negro y absorbía la luz en lugar de reflejarla.
3 kilómetros de blindaje, armas y motores que la galaxia nunca había visto antes. No se parecía a las elegantes y esbeltas naves que los conquistados utilizaban para el comercio y el transporte. Parecía lo que era, una máquina construida para un propósito: la guerra. La capitana Elena Vance se encontraba en el centro del puente, observando las estrellas pasar a la deriva en la pantalla principal. Habían estado viajando durante 6 días desde que atravesaron la barrera. 6 días de silencio desde la Concordia Galáctica. 6 días esperando a que alguien respondiera a sus mensajes. ¿Sigue sin haber nada?, preguntó. El comandante James Park, su primer oficial, negó con la cabeza. Están recibiendo nuestras transmisiones. Lo sabemos por el tráfico de retransmisión, pero nadie respondiendo directamente. Creo que están asustados. Deberían estarlo, dijo el teniente Chen desde la estación de comunicaciones. Acaban de romper una barrera que se suponía inquebrantable. Probablemente piensen que estamos aquí para atacar. Ellos. Vance se giró para mirar a su tripulación. 20 hombres y mujeres trabajaban en el puente, sistemas de monitoreo, análisis de datos, mantenimiento de la enorme nave en funcionamiento. 0 años de aislamiento. Científicos que comprendían la física que la galaxia había olvidado. Ingenieros capaces de construir armas que nadie más podría imaginar. Soldados que se habían entrenado para el combate toda su vida. Aunque nunca libraron una guerra de verdad, estaban listos. ¿Pero listos para qué? Sigue transmitiendo, ordenó Vance. Hazlo, está claro que queremos hablar. Nada más. El capitán llamó al teniente Yuki Tanaka desde la estación de sensores. Soy detectando una embarcación adelante. Clase de patrulla pequeña. Parece estar interceptando. Por supuesto. Vance asintió. Por fin alguien venía a recibirlos. Que vinieran. No levanten escudos. No alimenten armas. Queremos que vean que no pretendía hacer daño. La tripulación del puente intercambió miradas nerviosas. Habían pasado toda su vida preparándose para la posibilidad de conflicto. Bajar las defensas iba en contra de su instinto, pero confiaban en su capitán. Siguió sus órdenes. El barco patrulla apareció en la pantalla principal 20 minutos después. Era pequeño, de unos 200 metros de largo, elegante y blanca, con el símbolo de la Concordia Galáctica pintado en su casco. Un diseño pacífico y diplomático. Nos están llamando, informó Chen. Pónganlos. La pantalla cambió para mostrar el interior del barco patrulla. Puente. Un extraterrestre estaba en el centro. Era alto y con aspecto de insecto, con grandes ojos y antebrazos compuestos. Su uniforme llevaba las marcas de un comandante. Humano, dijo. Su voz era fría, hostil. Soy el comandante Jethro del nave patrullera Concord. Vigilante. Ha entrado en el espacio Concord sin autorización. Apagará sus motores y se preparan para abordar. Vance lo estudió por un momento. Así que este era el director Jethro, el que había enviado el primer mensaje cuando salieron de la cuarentena. Al parecer, le habían dado una nave y lo habían enviado a confrontarlos, directamente. Comandante Jethro, dijo con calma. Soy la capitana Elena Vance de la UES Prometeo. No estamos aquí para pelear, estamos aquí para hablar. Tenemos preguntas sobre nuestra cuarentena, y nosotros creen que sus líderes tienen las respuestas. Los pusieron en cuarentena por una razón. Jethro dijo. Su especie fue considerada demasiado peligroso para integrarse en la sociedad galáctica. La barrera estaba diseñada para contenerte permanentemente. La barrera estaba destinado a matarnos, corrigió Vance. La radiación en el interior fue diseñada para esterilizar cualquier planeta. Tus antepasados intentaron asesinar a toda nuestra especie. Fracasaron. Los ojos compuestos de Jethro parpadearon. Sorpresa, quizás. O miedo. Eso no puede ser cierto. Los registros dicen que los registros mienten. 0.000 años estudiando esa barrera desde dentro. Sabemos exactamente para qué fue diseñada. Ahora, te lo pido amablemente, por favor, contacte a sus superiores. Dígales que queremos reunirnos con el Consejo. Queremos saber por qué intentaron destruir nosotros. Y queremos advertirles de algo mucho peor que se avecina. Adviértanos.
La voz de Jethro llegó incredulidad. Atraviesas una antigua barrera con un buque de guerra del tamaño de una ciudad. Y afirmas querer advertirnos. Sí, porque mientras su galaxia celebraba la paz y desmantelaba sus armas, algo más estaba despertando. Algo antiguo, algo que tus antepasados no lograron destruir por completo. Vance se inclinó hacia adelante. El Velari se fue. Algo detrás, comandante, y viene. El silencio cayó sobre ambos puentes. Jethro miró al capitán humano con una expresión difícil de interpretar. «Mientes», dijo. Finalmente, los Velari fueron destruidos. Su imperio fue completamente eliminado. Su imperio fue eliminado. Su gente fue asesinados, pero construyeron armas que sobrevivieron, sistemas automatizados, máquinas diseñadas para activarse mucho después de que sus creadores se hubieran ido. Detectamos la señal desde el interior de la cuarentena. Zona. Nos llevó décadas atravesar la barrera, pero llegamos tan rápido como pudimos. Esto es una locura. Esperas. ¿Me haces creer que los humanos, la especie que encarcelamos por ser demasiado agresivos, vinieron a salvarnos? Espero que me lo digas. Un mensaje, dijo Vance. Nada más. Dile a tu consejo que el Prometeo está llegando a Nexus Prime. Diles que queremos respuestas y que empiecen a revisar sus sensores de largo alcance porque si tenemos razón, no tienen mucho tiempo. Las mandíbulas de Jethro chasquearon. Quizás sea una señal de frustración o ira, y si me niego, si ordeno a mi barco que te dispare. Vance sonrió. No era una sonrisa cruel, pero tampoco amable. Entonces sabrás por qué tus antepasados nos tenían miedo. La amenaza flotaba en el aire. Jethro observó la enorme nave de guerra en su pantalla. El Prometeo empequeñecía a su patrullera. Un factor de 15, su casco estaba repleto de armas que no reconoció, su blindaje. Era más grueso que cualquier cosa que el Concord había construido en miles de años. Sabía con absoluta certeza que podía. No ganó esta batalla, pero era un comandante del Concord. Tenía su orgullo, tenía su deber, vigilante ante todo. Estaciones, dijo, armas de poder, apunten a la nave humana. Su tripulación dudó. Podían ver la diferencia de tamaño en sus pantallas. Sabían a qué se enfrentaban. Es una orden, dijo Jethro. Lentamente, a regañadientes, obedecieron. Las armas de vigilancia se activaron, pequeños cañones de energía diseñados para luchar contra piratas y contrabandistas, no contra buques de guerra, nunca naves de guerra en el Prometeo. El teniente Tanaka informó del cambio. Nos están apuntando, capitán. Armas listas. Levanten los escudos, ordenó Vance. No devolvió el fuego. La tripulación del puente se movió eficientemente. Los sistemas defensivos del barco cobraron vida. Una burbuja de la energía rodeaba la enorme nave, invisible a simple vista, pero claramente visible en los sensores. Jethro vio la activación del escudo en su pantalla. Respiró hondo. Fuego. La vigilancia. Los cañones desataron toda su furia. Rayos de energía azul atravesaron el espacio, golpeando los escudos del Prometeo. El impacto fue visible como un breve destello de luz. En el puente humano, nada ocurrió. No hay alarmas ni informes de daños. Los escudos absorben el ataque como agua. Absorbe la lluvia, 9%. Tanaka informó que continúan. Fuego. Vance observó la exhibición con calma. El vigilante puso todo su poder en el ataque. Rayos de energía, plasma, ráfagas, incluso algunos pequeños misiles. Todo impactó sin causar daño alguno contra los escudos del Prometeo. Sus armas son como juguetes, murmuró Park. De verdad que han olvidado cómo luchar. Son años, Van dijo. Eso no es culpa suya, es su bendición. Hizo una pausa. Pero las bendiciones pueden convertirse en maldiciones cuando llega el peligro. El ataque de vigilancia continuó durante 5 minutos completos. Entonces, finalmente, Jethro ordenó un alto al fuego. Sus armas se estaban sobrecalentando, sus reservas de energía se habían agotado, y la nave humana ni siquiera se inmutó. Imposible, susurró. Nuestras armas deberían haberlos arañado al menos. Vance abrió un canal. Comandante Jethro, ¿ha terminado? En el puente de vigilancia, Jethro miraba la pantalla. El humano,
El rostro del capitán era tranquilo, paciente, casi comprensivo. Preguntó, ¿cómo puede tú? Son tan fuertes los escudos. 0 años para prepararnos, dijo Vance. 6 años atrapados tras una barrera diseñada para matarnos. Aprendimos a sobrevivir, aprendimos a adaptarnos y aprendimos a construir naves que pudieran soportar cualquier cosa que la galaxia pudiera arrojarnos. Hizo una pausa. Ahora voy a demostrarte algo. No te alarmes. Antes de que Jethro pudiera responder, un único rayo de luz salió disparado del Prometeo. No estaba dirigido al casco de vigilancia. Dio en uno de los pequeñas antenas sensoras en el exterior de la nave. La antena desapareció en un instante de calor. Informe de daños. Jethro exigió. El conjunto de sensores externos 3 está destruido, dijo su oficial táctico con voz temblorosa. Dispararon un solo tiro. Precisión quirúrgica. Podrían haber alcanzado nuestro reactor. Podrían habernos destruido por completo. Jethro lo entendió. Los humanos estaban mostrando moderación. Podrían haber aniquilado su nave de una sola descarga. En cambio, habían inutilizado un sistema no crítico, un disparo de advertencia. Preguntó Vance. No estamos aquí para pelear contigo. Si quisiéramos destruir tu nave, ya lo habríamos hecho. Queremos hablar. Eso es todo. Por favor, comandante, entregue nuestro mensaje. Jethro guardó silencio un largo momento. Su tripulación lo observaba, esperando, por órdenes. Podía sentir su miedo, podía sentir su propio miedo. Pero debajo del miedo algo más se agitaba. Curiosidad, asombro, respeto. Pero 6 años los habían dejado morir en una zona del espacio llena de radiación y no solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado. Habían desarrollado tecnología que hacía que todo Concord pareciera primitivo. Comparación. ¿Qué más habían construido? ¿Qué más habían aprendido? Retirad las armas, ordenó Jethro. Enviad un mensaje a Nexus Prime. Díganles. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Díganles, los humanos vienen. Diles que quieren hablar y diles que recomiendo que escuchemos. Sus comunicaciones. El oficial asintió y comenzó a transmitir. Vance observaba desde el puente del Prometheus. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Es más inteligente de lo que esperaba, observó Park. La mayoría de los comandantes habrían seguido luchando. El miedo hace que la gente... Estúpido, dijo Vance. Pero ese aprendió rápido. Creo que podríamos haber encontrado un aliado. El Prometeo reanudó su viaje hacia el corazón de la galaxia. Los vigilantes se formaron detrás de él, no como escolta, sino como testigo. Jethro había decidido acompañar a los humanos a Nexus Prime. Veamos qué sucedería después. 3 días después, el Prometeo llegó a los territorios exteriores del núcleo de la Concordia. Sistemas. Las naves se dispersaron ante su aproximación. Las estaciones enviaron advertencias frenéticas. La galaxia no había visto un buque de guerra de este tamaño en milenios. Fue como ver a un monstruo de una antigua leyenda salir de los libros de historia y, en la realidad. Pero los humanos no atacaron, no amenazaron, simplemente siguieron moviéndose, transmitiendo el mismo mensaje una y otra vez. Venimos en son de paz, queremos hablar, por favor, respondan. En Nexus Prime el Consejo se reunió. En sesión de emergencia, representantes de 100 especies abarrotaron el salón de actos. Todos hablaban a la vez. Miedo. Llenó la cámara como humo. El líder del Consejo, Morax, intentó mantener el orden, pero incluso su voz atronadora se perdió. En el caos, los humanos deberían estar extintos. ¿Cómo rompieron la barrera? ¿Qué quieren? Deberíamos rendirnos. Deberíamos huir. La embajadora Ketra se quedó cerca del fondo de la cámara, observando cómo se desataba el pánico. Había visto informes. Había estudiado los datos de los sensores. La nave humana cumplía con todos los requisitos de los registros antiguos. Un arma, de un poder inimaginable, tripulado por una especie que la galaxia había intentado borrar de la existencia. Y eran pidiendo hablar. Esa fue la parte que confundió a todos. Si los humanos querían venganza, podrían haber empezado destruyendo colonias en cuanto salían de la cuarentena.
Tenían la potencia de fuego para hacerlo. En cambio, estaban moviéndose lenta y pacíficamente, transmitiendo mensajes diplomáticos. ¿Por qué? Morax finalmente logró silenciar la cámara. Levantó sus enormes manos de piedra y esperó a que se hiciera el silencio. «Basta», dijo. «El pánico no nos salvará. Debemos decidir cómo responder. Los humanos llegan a Nexus Prime en 2 días. ¿Los cumplimos o nos negamos?» «¿Nos negamos?», gritó un delegado de la Federación a Tony. «¿Cómo podemos negarnos? ¿Vieron su barco? Una nave derrotó a la nuestra, toda la flota de patrulla. Una embarcación desactivó una antena parabólica», dijo Cutthroat. En silencio. Dio un paso adelante y la cámara se giró para mirarla. Tenían todas las oportunidades para destruir al comandante, el barco de Jethro. Decidieron no hacerlo. Están mostrando moderación hoy. Otro delegado argumentó, «Masacre, mañana. No podemos confiar en ellos. No tenemos otra opción». Keith dijo, No tenemos buques de guerra. No tenemos armas capaces de amenazarlos. Si quieren destruirnos, pueden hacerlo cuando quieran. Deseo. La única opción que tenemos es hablar, averiguar qué quieren, esperar que realmente vengan en paz». La cámara estalló en una discusión de nuevo, pero Morax volvió a levantar la mano. «El embajador habla con sabiduría. Nos encontraremos. Los humanos, escucharemos lo que tengan que decir y luego decidiremos qué hacer». Hizo una pausa. «Que las estrellas nos protejan». 2 días después, el Prometeo entró en órbita alrededor de Nexus Prime. Colgaba en el cielo como una luna negra, visible desde la superficie del planeta. Millones de ciudadanos alzaron la vista y vieron la sombra del regreso de la humanidad. Capitán Vance se paró en su puente y estudió el mundo que se extendía a sus pies. Un planeta hermoso, océanos azules, continentes verdes, ciudades brillantes. Parecía tranquilo, inocente. «Prepara una lanzadera», ella ha ordenado. «Voy a ir allí personalmente, capitán». «Eso es extremadamente peligroso», protestó Park. «No sabemos cómo reaccionarán. Necesitan ver que no somos monstruos», protestó Vance. Dijo, «Necesitan ver un rostro humano, alguien con quien puedan hablar, alguien a quien puedo entender». Miró a su primer oficial. «Si algo me pasa, tienes el mando. Continúa la misión. Adviérteles sobre lo que viene, pase lo que pase». Park asintió lentamente. «Entendido, capitán. Buena suerte». Vance se alejó. El puente sin mirar atrás. Había esperado este momento durante 200 años. 200 años en un sueño congelado, soñando con una galaxia que había intentado asesinar a su gente. Ahora por fin iba a conocer a los responsables. Finalmente iba a obtener sus respuestas. El transbordador descendió por la atmósfera, rodeado por la escolta del Concorde. Naves. Abajo, las torres de Nexus Prime se alzaron para recibirla. La asamblea. Un salón esperaba en el corazón de la ciudad, y dentro de ese salón, los líderes de 100 especies esperaban para encontrarse con el fantasma. Creían que estaban enterrados para siempre. La humanidad había regresado. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Vance se bajó del lanzadera a la plataforma de aterrizaje. Vestía su uniforme de gala, con medallas relucientes en el pecho. A su lado caminaban 4 Marines con armadura ceremonial. No portaban armas visibles. Era una misión diplomática, pero estaban listos para cualquier cosa. Una delegación de extraterrestres esperaba al borde de la plataforma. Cutthroat estaba al frente, elegido para ser la primera en saludar al capitán humano. Miró a Vance con una mezcla de miedo y fascinación. «Bienvenido a Nexus». «Primer», dijo, «soy la embajadora Cutthroat. La acompañaré al consejo». Vance asintió. «Gracias, embajador. Agradezco la bienvenida. La mayoría de mis colegas querían rechazar su solicitud de aterrizaje, pero usted no». «Ketra dudé. Creo que es mejor hablar antes de pelear. Suele ser más productivo». Vance sonrió. «Entonces podríamos llevarnos bien, embajador. Diríjanos». Caminaron por los pasillos de la asamblea, edificio. Multitudes de extraterrestres los vieron pasar, con los ojos llenos de asombro y terror.
Vance mantuvo la cabeza en alto. Los Marines caminaron en perfecta formación detrás de ella. 100 años de prisión, 100 años de espera, y ahora, por fin, la verdad estaba al alcance. Las puertas de la gran cámara se abrió. Un centenar de especies se giraron para observar cómo entraba la delegación humana. La capitana Elena Vance observó la reunión a los líderes de los conquistados galácticos, los que heredaron el legado de la traición de su pueblo, aquellos que habían construido su civilización pacífica sobre una base de genocidio. Damas y caballeros, dijo, tenemos que hablar. La era de la complacencia había terminado, el ajuste de cuentas había comenzado, la gran cámara de la galaxia. El consejo nunca había estado tan silencioso. La capitana Elena Vance se encontraba en el centro de la sala, rodeada de representantes de 100 especies diferentes. La miraban con ojos de todas las formas y colores. Ojos compuestos, ojos simples, ojos en tallos, ojos que brillaban en la penumbra, todos llenos de las mismas emociones, miedo, confusión, odio. Pero Vance no se inmutó. Había esperado 200 años por este momento. Había viajado por la galaxia en una nave que habían tardado generaciones en construirse. No iba a dejarse intimidar por las escaleras. El líder del consejo, Morax, se levantó de su asiento. Su enorme cuerpo de piedra proyectaba una sombra sobre la cámara. Cuando habló, su voz resonó como un trueno lejano. Erzoliel años. Has entrado en nuestro espacio sin permiso. Has amenazado a nuestras naves de patrullaje y ahora exiges una audiencia con este consejo. Hizo una pausa. ¿Qué quieres? Vance lo miró con calma. Quiero la verdad. La verdad. ¿Sobre qué? Sobre por qué nos encarcelaron, sobre por qué sus antepasados intentaron asesinar a toda nuestra especie, sobre por qué nos han borrado de sus libros de historia. Fuente 10. Un murmullo recorrió la cámara. Varios. Los delegados se removieron incómodos en sus asientos. No sabemos de qué habla, dijo Morax. La cuarentena se estableció para proteger la galaxia de su naturaleza violenta. Los humanos fueron considerados demasiado agresivos para integración en una sociedad civilizada. ¿Demasiado agresivo? Vance repitió la palabra lentamente. Eso dicen tus registros. ¿No es así? Que éramos peligrosos, que no se podía confiar en nosotros, que necesitábamos para contenerlo por la seguridad de todos, ¿correcto? ¿Alguien aquí conoce la verdadera historia? Vance miró alrededor de la cámara. ¿100 años? Silencio. Los delegados miraron. Se miraron confundidos. No, dijo Vance, no lo creo, porque la verdad fue clasificada al más alto nivel, oculta en archivos a los que nadie tenía acceso, borrada de memoria pública. Ella dio un paso al frente. Pero sabemos la verdad. Son años estudiándolo, y ahora voy a compartirlo con ustedes. Morthax levantó la mano. No vinimos aquí a escuchar propaganda humana. No es propaganda, es historia, tu historia, y tú mereces saberlo. Vance se volvió hacia uno de sus Marines. Teniente, por favor. El Marine dio un paso adelante y colocó un pequeño dispositivo en el suelo. Una pantalla holográfica se encendió, llenando el centro de la cámara con imágenes y datos. 100 años, Vance comenzó. La galaxia estaba en guerra. Una terrible guerra contra un imperio llamado el Dominio Velari. Los Velari creían ser la especie suprema del universo. Conquistaron mundo tras mundo, esclavizando o exterminando a todos los que encontraron. Estaban ganando. El holograma mostraba imágenes de naves Velari, enormes naves repletas de armas, flotas que oscurecieron las estrellas, planetas ardiendo bajo el bombardeo orbital. Las especies que luego formarían la Concordia Galáctica intentó contraatacar. Vance continuó. Formaron una alianza, construyeron naves de guerra, pero no fue suficiente. Los Velari eran demasiado poderosos. La alianza estaba perdiendo. Más imágenes, flotas destrozadas, mundos devastados, refugiados huyendo y hacinamiento, transportes, y entonces nos encontraron.
Vance hizo una pausa. La humanidad apenas logramos el viaje interestelar. Éramos nuevos en la galaxia, jóvenes, inexpertos, pero teníamos algo que a las otras especies les faltaba. Preguntó Cathra desde su asiento. Sabíamos cómo luchar. Habíamos pasado toda la historia en guerra entre sí, cada generación, cada siglo, conflicto tras conflicto, batalla tras batalla. Habíamos refinado el arte de la guerra a un grado que ningún otro. Las especies podrían igualarlas. Vance sonrió con tristeza. La Alianza acudió a nosotros y pidió ayuda. Estaban desesperados. Nos ofrecieron ser miembros de pleno derecho de su coalición. Nos prometieron un lugar en la galaxia si podíamos ayudarlos a derrotarlos. Los Velari. El holograma cambió. Ahora mostraba naves humanas uniéndose a la flota de la Alianza. Más pequeñas que las naves Velari, pero más rápido, más maniobrable, equipado con armas que la Alianza nunca había visto. Acordamos, dijo Vance. Enviamos nuestras flotas, enviamos a nuestros soldados, luchamos junto a sus antepasados contra el dominio Velari. Imágenes de batalla llenaban la cámara. Naves humanas abriéndose paso entre las formaciones Velari, marines humanos asaltando al enemigo. Estaciones, comandantes humanos liderando fuerzas combinadas hacia victoria tras victoria. Cambiamos el curso de la guerra, Vance dijo. Los Velari nunca se habían enfrentado a un enemigo como nosotros. No entendían nuestras tácticas, no podían predecir nuestras estrategias. Luchamos de maneras que nunca habían imaginado. El holograma mostró un clímax final. Batalla. Miles de naves chocan en la oscuridad del espacio. La nave insignia Velari, un enorme acorazado del tamaño de una luna destrozada por ataques humanos coordinados. La guerra terminó, dijo Vance, silenciosamente. El dominio Velari fue destruido. Sus planetas fueron ocupados. Su gente se dispersó. La galaxia se salvó. Hizo una pausa. La cámara estaba en completo silencio. Todos los delegados miraban la pantalla holográfica, observando cómo se desarrollaba la historia ante sus ojos. Y entonces tus antepasados nos traicionaron. El holograma cambió de nuevo. Ahora, mostró barcos humanos rodeados, colonias humanas bloqueadas y poblaciones humanas obligadas a transportarse. Buques. Tenían miedo de nosotros. Vance dijo que habíamos ganado la guerra para ellos, pero habían ganado demasiado bien. Vieron de lo que éramos capaces, vieron cómo luchamos, y decidieron que éramos demasiado peligrosos para tenerlos cerca. Su voz se volvió fría. Nos dijeron que estábamos siendo honrados de que nos dieran nuestro propio sector espacial para colonizar. Lo llamaron una recompensa por nuestro servicio, un regalo por nuestros sacrificios. Se rió amargamente. Era mentira. Nos arrearon. Entró en una región del espacio y luego activó la barrera, un muro de energía diseñado para atraparnos para siempre. El holograma mostró la construcción de la barrera. Generadores masivos se colocaron alrededor de la zona de cuarentena. Los campos de energía se unen para formar una esfera impenetrable, pero la barrera no solo estaba destinada a contenernos. Vance dijo que estaba diseñado para matarnos. El campo de energía generó radiación, un tipo específico de radiación que esterilizaría cualquier planeta dentro de la zona. Sus antepasados querían asegurarse de que ningún humano sobreviviría jamás. Se oyeron jadeos en la cámara. Varios delegados parecían enfermos. Eso no es posible, dijo Morax. Su voz ya no era un trueno, era apenas un susurro. Los registros no mencionan nada de esto. Por supuesto que no. Los registros fueron falsificados. La verdad fue ocultada. Los antepasados borraron a la humanidad de la historia porque se avergonzaban de lo que habían hecho. Vance miró a su alrededor. Traicionaron a la especie que los había salvado. Intentaron cometer genocidio contra sus propios aliados. Y luego lo encubrieron y fingieron que nunca había sucedido. El silencio se apoderó de la cámara. Los delegados se quedaron paralizados en sus asientos. Procesando lo que acababan de oír, Cathra se levantó lentamente. Su voz temblaba al hablar. ¿Cómo sobrevivir? La radiación debería haber matado a todos en pocas generaciones. Nos adaptamos, dijo Vance. Simplemente. Los humanos somos muy buenos adaptándonos.
Desarrollamos tecnología para proteger nuestros planetas, construimos bajo tierra, ciudades donde la radiación no podía llegar, racionamos nuestros recursos, hicimos lo que fuera necesario para sobrevivir. Hicimos una pausa y nos preparamos. Solo años, construimos barcos, desarrollamos armas, entrenamos soldados, sabíamos que algún día, de alguna manera, romperíamos. Atravesamos esa barrera y cuando lo hicimos, quisimos estar preparados. ¿Preparados para qué? Morax preguntó. Venganza. Vance negó con la cabeza. No venganza. Teníamos mucha. Tiempo para pensar en la venganza. Tiempo de sobra para planear elaborados planes de destrucción. Pero al final decidimos. Esa venganza fue inútil. Tus antepasados murieron hace mucho. Quienes nos traicionaron ya no existen. ¿Qué harías? ¿Será el objetivo de castigarte por crímenes que no cometiste? Entonces, ¿por qué estás aquí? Vance respiró hondo. Porque algo peor se avecina, algo que nos amenaza a todos, humanos y alienígenas por igual. Señaló a la holograma. La imagen cambió una vez más. Ahora mostraba una región distante del espacio, un vacío entre galaxias, y en ese vacío algo se movía. Cuando destruyó el dominio Beltari, creíamos haberlos eliminado por completo. Nos equivocamos. Los Beltari eran astutos, sabían que podrían perder la guerra, así que crearon un plan B. El holograma se acercó al movimiento. Objetos, barcos, cientos de barcos, miles de barcos, una flota entera, emergiendo de la oscuridad. Máquinas de guerra automatizadas, explicó Vance. Diseñadas para activarse mucho después de que los propios Velari se hubieran ido. Estaban ocultos en el vacío, latentes, esperando una señal. Yo sé años cuando cayó el dominio. Simplemente tardaron tanto en llegar hasta ellos. Preguntó Caithra. Quieren terminar lo que los Velari empezaron. Están programados para exterminar toda la vida orgánica de la galaxia, cada especie, cada civilización, cada ser vivo. Vance miró al consejo con severa determinación. Detectamos su aproximación desde dentro de la zona de cuarentena, por eso presionamos tanto para... Atraviesa la barrera. Vinimos a advertirte, avisarnos. Morax sonó incrédulo. ¿Viniste a advertir a la especie que intentó asesinarte? Sí. Años. No importará quién, traicionado a quién, moriremos todos juntos. Vance se acercó al líder del consejo. La galaxia ha estado en paz durante milenios. Has olvidado cómo luchar. No tienes naves de guerra ni armas, sin entrenamiento militar. Cuando llegue esa flota estarán indefensos. ¿Y esperan que confiemos en ustedes?, preguntó Morax. Después de todo lo que nos has contado al saber que nuestros antepasados intentaron destruirte, no espero confianza. Vance dijo, espero que sobreviva. Podemos discutir sobre el pasado más tarde, después de que abordemos con el presente. Ahora mismo, la única nave en esta galaxia capaz de luchar contra la flota Velari es la Prometheus. La cámara estalló en caos. Los delegados se gritaron unos a otros. Algunos exigieron que arrestaran a los humanos, otros exigieron una alianza inmediata, otros simplemente gritaron de pánico. Caithra se abrió paso entre la multitud y se acercó directamente a Vance. Preguntó. Vance la miró con algo que podría haber sido respeto. Nuestros sensores estimaron 3 meses cuando salió de la zona de cuarentena. Eso fue hace 6 días, así que aproximadamente 84 estándar días. Eso no es tiempo suficiente. Caithra dijo que no podemos construir una flota de defensa en 84 días. Ni siquiera tenemos las fábricas, no tenemos los diseños. Sé que por eso estoy aquí. El Prometeo solo no puede derrotar a toda la flota Velari, pero podemos comprarte tiempo. Podemos ralentizarlos mientras decides qué hacer. Vance hizo una pausa. Pero primero necesito algo de ti. ¿Qué? La verdad. Todo lo que los antepasados sabían de los Velari. Cada registro, cada archivo, cada dato. Si vamos a luchar contra ellos, necesitamos comprenderlos. Keith asintió lentamente. Hablaré con los archivistas.
Hay registros sellados en las bóvedas profundas. Nadie ha accedido a ellos en miles de años. Años. Entonces es hora de abrirlos. A su alrededor, la cámara seguía hirviendo de discusión y miedo. Pero Cathra y Vance se encontraba en una isla de calma. Dos mujeres de diferentes especies, mundos diferentes, historias diferentes, unidos por una amenaza común. Preguntó Cathra en voz baja. Después, lo que les hicimos, ¿por qué arriesgarían sus vidas para salvarnos? Vance guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era suave. Porque eso es lo que hacemos los humanos. Luchamos, nos esforzamos, sobrevivimos, pero no solo por nosotros mismos. Protegemos las cosas que nos importan. Defender a quienes necesitan defensa, incluso cuando no la merecen. Miró al embajador alienígena con ojos antiguos y cansados. Tus antepasados cometieron un terrible error. Tenían miedo, y el miedo les hizo hacer algo imperdonable, pero ustedes no son sus antepasados. Ustedes no construyeron eso. Barrera, no elegiste traicionarnos, nos beneficiamos de ello. Cathra dijo, construimos nuestra civilización sobre la paz que surgió al eliminarlos. Sí, y ahora esa paz está a punto de terminar. La pregunta es si afrontarás ese final solo o si nos dejarás ayudarte. Vance le extendió la mano. ¿Qué? ¿Qué dices, embajador? ¿Somos aliados? Kra miró la mano ofrecida. ¿Qué? Un gesto extraño. Un gesto tan humano. Extendió la mano y lo tomó. Somos aliados, dijo. Detrás de ellos. Consejo. El líder Morax finalmente logró restablecer el orden. Su voz resonó por toda la cámara. Basta, hemos escuchado a los humanos. Las palabras del capitán. Ahora debemos decidir qué hacer. ¿Creemos en su advertencia? ¿Aceptar su oferta de alianza? ¿O la rechazamos y afrontamos el futuro solos? El debate se prolongó durante horas, pero, al final, solo había una decisión posible. El Concorde no tenía armas ni buques de guerra, no tenían forma de defenderse de una amenaza que creían eliminada hacía milenios. Necesitaban a los humanos, necesitaban el Prometeo. La votación fue reñida, pero se aprobó. Un proyecto temporal. Se declaró la alianza, se abrieron los archivos sellados, equipos de historiadores alienígenas comenzaron a trabajar junto con humanos. Sosl, años de historia oculta, y en órbita sobre Nexus Prime, el Prometeo esperó. Una sombra negra contra las estrellas, un recordatorio de lo que la galaxia tenía intentó enterrar, una promesa de la batalla venidera. La capitana Vance regresó a su nave al caer la noche sobre la capital. Ella se paró en el puente y miró el planeta que se extendía debajo. Está hecho, dijo. ¿Ahora saben la verdad?, preguntó el comandante Park. Algunos sí, otros no. No importa. Cuando llegue la flota Velari, la confianza se volverá irrelevante. La supervivencia será lo único que importe. Ella giró para enfrentar a su tripulación. Empiecen a integrar los datos de sus sensores con los nuestros. Quiero saber cuándo entra esa flota. Alcance de detección. Sí, capitán. Vance caminó hacia sus aposentos. Estaba cansada. 200 años de sueño y seguía cansada. El peso de su misión la oprimía los hombros como un dolor físico. Carga. Ceros y años. La humanidad había salvado la galaxia. Habían sido traicionados por sus problemas, encarcelados, abandonados a su suerte. Ahora habían vuelto. Y una vez más, la galaxia necesitaba ser salvada. La historia, al parecer, tenía un cruel sentido del humor. Pero Elena Vance no se reía. Se estaba preparando, porque en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, una flota de la muerte. Las máquinas estaban llegando, y cuando llegaran, la humanidad estaría lista. Siempre lo habían estado. Eso era lo que, destinado a ser humano. Pasó la noche, amaneció en Nexus Prime, y en los archivos bajo el salón de actos, los investigadores descubrieron secretos que habían estado enterrados durante milenios. La verdad finalmente salió a la luz. Ahora solo tenían que... Sobrevivió lo suficiente para usarlo. El mensaje se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Cada mundo, cada estación, cada nave recibió la transmisión simultáneamente. El líder del Consejo, Morax,
Se paró frente a las cámaras y pronunciaron las palabras que nadie esperaba oír en su vida. Ciudadanos de Concord, lo que quiero decir es, decírtelo será difícil de aceptar, pero mereces la verdad. Les contó todo. La antigua guerra contra los Velari, la alianza con la humanidad, la traición, la cuarentena, el intento genocidio, todo. Transmitido a todos los rincones del espacio civilizado, la reacción era un caos. Algunas especies exigieron respuestas a sus gobiernos, otras se negaron a creerlo. Estallaron disturbios en varios mundos, y el años comenzó a resquebrajarse bajo el peso de los secretos revelados. Pero no había tiempo para la política, no había tiempo para discusiones, porque 70 días. Después de que el Prometheus llegó a Nexus Prime, los sensores de largo alcance detectaron exactamente lo que el capitán Vance había advertido. A su alrededor, la flota del despertar de Velari había entrado en la galaxia. El embajador, Cathra, estaba en la plataforma de observación del Prometheus, observando cómo los datos se desplazaban por las pantallas. Los números eran aterrador. 347 barcos. La mayoría eran destructores y cruceros, automatizados naves diseñadas para abrumar a los enemigos con su gran número. Pero en el centro de la flota, rodeados por sus escoltas, era algo mucho peor. El buque insignia Velari, un dreadnought del tamaño de un pequeño luna. Desde 12 años, el mismo tipo de nave que había requerido el poder combinado de la humanidad y la alianza para destruirla. Y ahora estaba solo una nave para enfrentarlo. Preguntó Cathra. El capitán Vance se puso de pie. A su lado, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pantalla, dijo, «La verdad es que no lo sé. El Prometeo es la nave de guerra más avanzada que la humanidad haya construido jamás. Pero una nave contra 13, ella negó con la cabeza. Podemos hacerles daño, podemos frenarlos, pero ¿vencerlos? Eso necesitaría un milagro. Entonces, ¿por qué vas a luchar? Vance miró al embajador alienígena, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Sus barcos patrulleros, sus buques mercantes. La galaxia no tiene ejército ni defensas. Si huimos, esas máquinas nos aplastarán. Cada mundo entre aquí y el núcleo. Miles de millones morirán. Volvió a la pantalla. No vinimos hasta aquí, solo para ver arder la galaxia. Vinimos a luchar, así que lucharemos, aunque significa tu muerte. Todos los humanos en esta nave conocían los riesgos cuando se ofrecieron como voluntarios para esta misión. Se ha estado preparando para este momento durante generaciones. Al morir en batalla contra los enemigos de la civilización, Vance sonrió. Sombríamente. Hay destinos peores. El comandante Jethro entró en la plataforma de observación. Un alienígena con aspecto de insecto había sido asignado al Prometeo como enlace conquistado, aunque todos sabían que él también estaba allí, para observar e informar. En las semanas transcurridas desde que se formó la alianza, había observado a la tripulación humana con creciente fascinación. «Capitán», dijo, «la flota está acelerando. Llegarán a la nebulosa del Sudario en 18 horas, la nebulosa del Sudario, una vasta nube de polvo y gas que se extendía entre los territorios exteriores y los mundos centrales. La única ruta navegable pasaba por un estrecho corredor. En el borde de la nebulosa, era el lugar perfecto para una emboscada. Entonces deberíamos ponernos en marcha, dijo Vance. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y miró a Cathra. Embajador, debería regresar a Nexus Prime. Lo que viene no será bonito. Cathra negó con la cabeza. Quedarse. Alguien tiene que presenciar lo que estás a punto de hacer. Alguien tiene que recordarlo. Vance la estudió durante un rato. Momento, luego asintió. Muy bien, pero mantente fuera de la plataforma de combate. Las cosas van a ponerse rudo. Salió de la plataforma de observación y se dirigió al puente. Su tripulación ya estaba en puestos de batalla. La consola estaba ocupada. Todos los sistemas estaban encendidos y listos. El Prometeo vibraba con violencia contenida. Informe de estado, ordenó Vance mientras tomaba asiento. El comandante Park respondió. Todas las armas en línea, generadores de escudos al máximo, capacidad.
El núcleo del motor está estable. La tripulación está lista, capitán. Bien, ponga rumbo para la nebulosa del sudario. Velocidad máxima. La gran nave giró y aceleró hacia la oscuridad. Tras ella, las luces de Nexus Prime se desvaneció en un punto distante. Más adelante, el destino esperaba. El viaje tomó 12 horas de preparación, planificación y oración. El equipo humano revisaron y volvieron a revisar su equipo. Se despidieron de sus amigos y seres queridos mediante mensajes grabados, escribieron cartas que quizá nunca enviarían, y entonces llegaron a la nebulosa. El sudario era hermoso, pero terrible. Nubes de polvo púrpura y dorado se extendían por el vacío, iluminadas desde dentro por la luz de las estrellas moribundas. El corredor que lo atravesó, pero solo tenía unas pocas horas luz de ancho. Cualquier flota que quisiera llegar a los mundos centrales tendría que pasar por aquí. El Prometeo se posicionó en el punto más estrecho. Una nave, 3 kilómetros de blindaje ennegrecido y armas erizadas. Un solo guardián se alza contra la oscuridad. «Ya vienen», informó el teniente Tanaka. «La flota enemiga llegará a nuestra posición en aproximadamente 3 horas». Vance asintió. «Todos, manos. Aquí el capitán. En 3 horas nos enfrentaremos a la flota Velari. No te miento, las probabilidades no están a nuestro favor. Somos un barco contra cientos. Muchos de nosotros no sobreviviremos a este día». Hizo una pausa dejando que las palabras calaran hondo. «Pero quiero que recuerdes algo. Recuerden quiénes somos. Recuerden lo que hemos sobrevivido. Nuestros antepasados fueron traicionados y abandonados. Los dejaron morir en una prisión de radiación y desesperación, pero no se rindieron, lucharon, construyeron, prepararon. 100 años después estamos aquí». Su voz creció. «Más fuertes. Somos los hijos de la tierra. Somos descendientes de guerreros que nunca dejaron de luchar. Hoy luchamos por la galaxia que intentó destruirnos. Luchamos por especies que ni siquiera conocen nuestros nombres. Luchamos porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que somos». Se levantó de su silla. «Este es nuestro momento. Este es nuestro propósito. Lo que sea, lo que ocurra en las próximas horas, sepan que la historia nos recordará. La humanidad nos recordará. Somos el Prometeo. Nosotros son el fuego que custodia el barco». Hombres y mujeres enderezaron la espalda y levantaron la cabeza. Miedo permaneció en sus corazones, pero ahora se le unió algo más fuerte: el orgullo, determinación, sino 100 años de oscuridad, batalla. «Estaciones», ordenó Vance. «Prepárense para el combate». Pasaron las horas. El enemigo. La flota se acercaba. En la pantalla principal, los puntos rojos se multiplicaban hasta llenar la pantalla. 7 barcos, destructores, cruceros, portaaviones, y en el centro, el acorazado lunar que controlaba todos ellos. «La flota enemiga ha entrado en el alcance de las armas», informó Tanaka. «Fuego», dijo Vance. «Que se acerquen. Quiero que nuestro primer ataque cuente». Las naves Velari avanzaron en perfecta formación, sin vacilación, sin precaución. Eran máquinas después de todo. Sentían sin miedo. No tenían dudas. Simplemente siguieron adelante ejecutando programas que... Versos años. Más cerca, más cerca. «Ahora», dijo Vance. Prometeo abrió fuego. La luz brotó de cada puerto de armas. Los misiles atravesaron el espacio como meteoros. Rayos de energía atravesaron el vacío, cada uno lo suficientemente potente como para cortar el casco de un acorazado. La primera oleada de... Los destructores Elari simplemente desaparecieron, destrozados por fuerzas que nunca fueron diseñados para resistir. 15 derribos, informó Park. Están respondiendo al fuego. Las armas enemigas iluminaron la oscuridad. Cientos de rayos convergieron hacia el Prometeo simultáneamente. Los escudos se encendieron al rojo vivo al absorber el asalto. La integridad del escudo estaba al 82%. Tanaka dijo: «Golpéanos fuerte. Sigan disparando todas las baterías». La batalla se volvió un caos. El Prometeo bailó a través de la formación enemiga, girando y esquivando con una gracia que parecía imposible para una nave de su tamaño. Nunca fue diseñado para luchar defensivamente. Fue diseñado para atacar,
para moverse, para golpearon y se desvanecieron y volvieron a golpear. Los barcos de terciopelo explotaron uno tras otro. Las armas humanas eran devastadoras, mucho más allá de lo que la flota automatizada había sido programada para esperar. Pero allí había tantos. Por cada barco destruido, 2 más se movilizaban para ocupar su lugar. En el puente, Cathra observaba con asombro. Había visto grabaciones de batallas antiguas, había estudiado las tácticas de la antigua alianza, pero nada. La había preparado para esto. Los humanos lucharon como nunca antes había presenciado. Fueron implacables, agresivas sin vacilar. Le preguntó a Jethro, una nave contra cientos. ¿Están...? Jethro negó con la cabeza lentamente. Se dio años para prepararse para este momento. Se mandó años para perfeccionar sus armas, sus escudos, sus tácticas. Construyeron el Prometeo para luchar contra una flota entera, solos, y están ganando. No ganaban, pero resistían. Durante 3 horas el Prometeo luchó. Contra todo pronóstico, un barco tras otro cayó bajo sus armas, pero seguían llegando más, siempre más. El daño comenzó a acumularse. Un disparo afortunado penetró los escudos y atravesó el casco exterior. Otro impactó la sección del motor, reduciendo la capacidad de empuje en un 20%. Incendios. Estalló en varias cubiertas. Los miembros de la tripulación cayeron en sus puestos, muertos por explosiones y metralla, pero aún así lucharon. El teniente Chen murió al sobrecargarse su consola. Ensign Yamamoto fue aplastado por la caída de una viga de soporte. El Dr. Morrison trabajaba en la enfermería hasta que un impacto directo la destruyó, matando a todos los que estaban dentro. Vance sentía cada muerte, como una herida. Esta era su gente, su familia, los hombres y mujeres que habían confiado en ella para guiarlos en la batalla. Y ella los veía morir, pero no podía detenerse, no podía flaquear. Demasiado dependía de esta pelea, dijo el capitán Park. Su voz sonaba tensa. Nosotros hemos destruido 112 naves enemigas, pero nuestros escudos están fallando. Brechas en el casco, en las cubiertas 7 a 12. La potencia del motor se ha reducido al 50%. ¿Cuántos enemigos quedan? 235, sin contar el buque insignia. Siguen siendo demasiados, demasiados. Tenemos que eliminarlos. El buque insignia. Vance dijo que controla toda la flota. Si lo destruimos, las naves automatizadas perderán la coordinación, serán vulnerables. La nave insignia está en el centro de su formación. Tanaka. Tendríamos que luchar contra más de 200 barcos para llegar allí. En nuestra situación actual, eso es imposible. Vance miró fijamente la pantalla. El Dreadnought flotaba en el espacio como una luna malévola. Sus armas no eran... Aún disparaba. No era necesario. Las naves más pequeñas le hacían el trabajo. Consideró sus opciones. No eran muchos, hay otra manera, dijo en voz baja. Park la miró. Capitán, si no podemos abrirnos paso a través de ellos, los atravesaremos, en línea recta, a toda velocidad, con todas las armas. Adelante. Hizo una pausa. Velocidad de embestida. El silencio cayó sobre el puente. Eso es suicidio. Park dijo. Tal vez no. Cualquier cosa. Si logramos atravesar su formación y alcanzar la nave insignia, podemos colocar cargas en su núcleo y destruirla. Desde dentro, y si no podemos abrirnos paso, entonces moriremos luchando, que es lo que siempre íbamos a hacer de todos modos. Vance miró alrededor del puente. Cualquiera que quiera abandonar la nave puede tomar las cápsulas de escape. Nadie pensará mal de... Tú. Esta es mi decisión. No tienes que seguirla. Nadie se movió. Nadie habló. Finalmente, el teniente Tanaka rompió el silencio. Con respeto, capitán. Nosotros no vinimos hasta aquí para correr. Si te vas, te acompañamos. Asintió con la cabeza alrededor del puente. Rostros cansados, rostros heridos, pero decididos. Vance sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Parpadeó para contenerlas. Muy bien, dijo.
Manos, prepárense para una embestida veloz. Ingeniería, desvíen toda la potencia hacia adelante. Escudos y motores. Armas, apunten a cada nave en nuestro camino. Vamos directos. El Prometeo giró hacia el corazón de la flota enemiga. Sus motores rugieron con renovada furia. Empezó a acelerar. El Velari. Los barcos respondieron de inmediato. Cientos de armas apuntaron al dreadnought que cargaba. El fuego se dirigía hacia él desde en todas direcciones. Los escudos chirriaron bajo el asalto, pero el Prometeo siguió avanzando cada vez más rápido. Aplastando, atravesó naves enemigas como un ariete a través de una puerta de madera. Los destructores se estrellaron contra su proa blindada. Los cruceros se desintegraron al atravesar sus formaciones. En la cubierta de observación, Cathra se aferró a un barandilla de apoyo y observó la destrucción que se desplegaba a su alrededor. La nave se sacudía con impactos constantes. Las alarmas sonaban, las luces de emergencia parpadearon pero seguían encendidas. Integridad del escudo al 20%, Tanaka gritó. 15%, 10%, espera. Juntos, susurró Vance. Solo un poco más. El buque insignia se alzaba ante nosotros, masivo, aterrador. Sus armas finalmente estaban en línea, preparándose para aniquilar la nave humana que se acercaba, pero era demasiado tarde. El Prometeo estaba demasiado cerca, demasiado rápido. Todos a bordo, Vance, dijo. Prepárense para el impacto. El dreadnought humano impactó la nave insignia Velari a toda velocidad. 3 kilómetros de blindaje reforzado. Se estrelló contra el casco de la antigua máquina de guerra. El metal chirrió. Los sistemas explotaron. El impacto abrió un agujero del tamaño de un bloque de la ciudad en el casco exterior del buque insignia, y el Prometeo se adentraba cada vez más en la nave enemiga, incrustándose en el núcleo de la máquina como un cuchillo en un corazón. Cuando el movimiento finalmente se detuvo, Vance abrió los ojos. El puente estaba en ruinas, saltaban chispas de las consolas rotas, había cuerpos inmóviles en la cubierta, pero ella estaba viva, informe de daños. Ella se agachó. Park se levantó del suelo. Sangre le corría por la cara. Estamos dentro del capitán del buque insignia. Los motores están muertos, los escudos han desaparecido, pero el reactor sigue funcionando. Entonces aún podremos completar la misión. Vance se puso de pie, piernas temblorosas. Todos los Marines, preséntense en la esclusa principal. Saldremos afuera. Ella miró a los supervivientes en su puente. Tan pocos, demasiado pocos, pero suficientes. Hora de... Termina esto, dijo, y fue a la guerra una última vez. Los pasillos de las naves insignia de Velari estaban a oscuras. La capitana Elena Vance se movía entre ellas al frente de un pequeño equipo. 30 Marines, 30 humanos. Soldados con armadura de combate, armados con armas que podían atravesar el acero. Tras ellos venía el embajador Cathra, el comandante Jethro y los pocos oficiales del puente supervivientes que aún podían caminar. El aire era frío y viciado. Nadie había Shilel años. Las máquinas que operaban esta nave no necesitaban oxígeno, no necesitaban calor, solo necesitaba potencia y propósito. El núcleo de la EA debería estar en el centro de la nave. El teniente Park dijo que estaba estudiando un escáner portátil intentando mapear el interior de la enorme nave alrededor de las 2 kilómetros desde nuestra posición actual. Entonces nos movemos rápido, dijo Vance antes de su... Los sistemas de seguridad descubrieron que estábamos aquí. Avanzaron por los pasillos alienígenas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y patrones extraños que brillaban con una tenue luz azul. Velari escribiendo un idioma que llevaba milenios muerto. Cathra se encontró leyendo los símbolos. Sus antepasados habían estudiado el idioma Velari durante la antigua guerra. Parte de ese conocimiento había sobrevivido en los archivos. La victoria a través de purificación, tradujo en voz baja. El exterminio es misericordia. Los débiles deben ser eliminados para que los fuertes puedan florecer. Gente encantadora, murmuró Park. Creían que estaban haciendo el universo un favor, dijo Cathra. Creían que al destruir a todos los demás, purificaban la existencia, haciéndolo perfecto. Y ahora sus máquinas intentan terminar el trabajo.
Vance negó con la cabeza. Algunas ideas fueron rechazadas, a morir. Llegaron a un cruce donde se unían 4 corredores. Los Marines se desplegaron, cubriendo cada acceso. Vance revisó su arma y se preparó para dar la orden de moverse. Fue entonces cuando las máquinas atacaron. Venían en todas partes a la vez, drones de seguridad que habían estado inactivos durante miles de años. Despertó repentinamente por la presencia de intrusos. Eran pequeñas criaturas parecidas a arañas con múltiples patas y energía, armas integradas en sus cuerpos. Decenas de ellas surgieron de las paredes y el techo. Gritó alguien. El pasillo estalló en fuego de armas. Los rifles humanos atravesaron a los antiguos drones como si fueran espadas que atraviesan el trigo. Pero las máquinas seguían llegando. Cada vez más de ellas trepaban por encima de los cuerpos de sus compañeros caídos, avanzando con determinación implacable. Un Marine cayó, con su armadura perforada por múltiples rayos de energía. Otro fue arrastrado a las sombras agarrándose a extremidades mecánicas. El equipo estaba siendo superado. Retrocedan al cruce. Vance ordenó, concentren el fuego en el corredor norte. Los drones presionaron con más fuerza. Parecía que no tenían fin. Entonces, el comandante Jethro dio un paso adelante. El alienígena con aspecto de insecto le había quitado un rifle humano a un Marine caído. No estaba entrenado para usarlo. Él nunca había disparado un arma en su vida, pero había visto a los humanos luchar. Había visto su determinación, su coraje, y él había decidido igualarlo. Abrió fuego. Su puntería era terrible. La mayoría de sus disparos se fueron desviados, pero unos pocos alcanzaron el objetivo, destrozando drones y ganando segundos preciosos para el equipo. Gritó Vance. Lo que debería haber hecho hace horas, respondió Jethro. Pasé toda mi carrera observando el espacio vacío y esperando mi jubilación. Ahora por fin estoy haciendo algo que importa. Un dron saltó hacia él, lo apartó con la culata de su rifle. Otro atacó por detrás. Cathra agarró un tubo de metal del suelo y lo aplastó. Soquelaños, como siempre estuvo destinado a ser. El ataque del dron flaqueó. El flujo interminable de máquinas se redujo a un goteo. Luego se detuvo. El silencio invadió el cruce. Había cadáveres por todas partes, humanos y máquinas por igual. Vance miró a los sobrevivientes. Quedan 18 Marines. Reemplazo de Park Chen en comunicaciones. Cathra, Hierro, un puñado más. No muchos, pero suficientes. Sigue adelante, dijo. Se les acababa el tiempo. Se adentraron más en la nave insignia. Los pasillos se ensanchaban a medida que se acercaban al núcleo. Máquinas extrañas se alineaban en las paredes. Dispositivos cuyo propósito nadie podía adivinar. Tecnología que había sido avanzada. Zersocel años y aún hoy parecían extraterrestres. Finalmente alcanzaron una enorme puerta. Estaba sellada herméticamente, cubierta de símbolos de advertencia que no necesitaban traducción. Más allá de esta puerta se encontraba el cerebro de toda la flota Velari. Preguntó Vance. Park examinó el puerta. Nos llevaría todo lo que tenemos y necesitamos esas cargas para el núcleo mismo. Luego encontramos otra manera. Kra dio un paso adelante. Estudió el panel de control junto a la puerta. Los símbolos eran antiguos, pero podía leerlos. Hay una anulación de emergencia. Dijo que los Velari la construyeron por si alguna vez necesitaban acceder al núcleo rápidamente. Probablemente nunca esperó que alguien más lo encontrara. ¿Puedes activarlo? Cathra tocó el panel. Entró en secuencia de comandos, traduciendo el idioma antiguo a medida que avanzaba. La puerta crujió. Palabra de maquinaria en lo profundo de las paredes, y la puerta se abrió. El núcleo de IA era enorme. Llenaba una cámara del tamaño de una catedral. Torres de cristal y el metal se elevaba hacia un techo perdido en la oscuridad. La energía fluía por conductos como la sangre por las venas. En el centro de todo esto, una enorme esfera de luz pulsaba con un ritmo constante. El corazón de la flota Velari, la mente que controlaba cada nave automatizada, el último legado de un imperio extinto. Y sabía que estaban allí, intrusos, detectado. Una voz resonó en la cámara, hablaba en varios idiomas simultáneamente. Velari Concord estándar, y de alguna manera imposiblemente inglés.
contaminación orgánica identificada, iniciando purificación. Torretas de defensa emergieron de las paredes, rayos de energía atravesaron la cámara, más drones se abalanzaron desde puertos ocultos. «Dispérsense», gritó Vance, «lleven esas cargas al núcleo». Comenzó la batalla final. Los Marines morían con cada paso que daban. Las defensas de la IAA eran abrumadoras, pero los humanos siguieron adelante. Habían llegado demasiado lejos, se habían sacrificado demasiado. No querían. «Detente ahora». La sargento Morrison llegó a la base de la esfera central, colocó una carga contra su superficie y activó el temporizador. Un dron le disparó por la espalda un segundo después. Cayó sin hacer ruido. El cabo Tanaka logró a otra posición antes de que una torreta lo derribara, pero su carga estaba en su lugar. El teniente Kim murió al colocar el tercero. Soldado Okono IV, 1 a 1, los Marines cayeron y 1 a 1 las cargas. Estaban listos. Finalmente solo quedaron Vance y un puñado de supervivientes. Se retiraron a una posición defensiva cerca de la entrada. Los drones de la IA los rodeaban, esperando. «Feudal», dijo la voz, «no puedes destruirme. Mi programación es eterna. Mi propósito es absoluto, orgánico. La vida es una enfermedad. Yo soy la cura». Vance miró la esfera. 6 cargas estaban en su lugar. El cronómetro estaba programado. En 3 minutos detonarían. El núcleo. Serían destruidos, pero aún necesitaban salir. «Nos vamos», dijo. «Retírense al Prometeo. Allí no hay escapatoria. Tu nave está dañada sin posibilidad de reparación. Tu tripulación está muerta. Tú. No hemos logrado nada. Lo logramos todo». Vance sonrió. «Mira a tu alrededor. Tu flota es un caos. Tus drones se agotan. Y en 3 minutos morirás. Sobreviviré. Estoy eterno. Nada es eterno. Ni tú, ni nosotros, ni nada». Vance la crió. «Arma. Pero hoy tú terminas primero». Abrió fuego contra el dron más cercano. Los supervivientes cargaron hacia la puerta. Tras ellos, la IA gritó con furia electrónica: «¡Deténganlos!». Pero quedaban muy pocos drones, muy pocas defensas. Los humanos habían luchado contra todo lo que la IA pudo. Les lanzaban y ahora se marchaban. Corrieron por los pasillos, de vuelta por donde habían venido, pasando por el cuerpos de amigos caídos, más allá de los restos de máquinas destruidas. El cronómetro contaba regresivamente en la parte trasera de la mente de Vance. 2 minutos y 90 segundos. 1 minuto. Llegaron al Prometeo. El barco estaba en ruinas. La mitad había quedado aplastada por el impacto con el buque insignia. Había incendios en varias cubiertas, pero las cápsulas de escape seguían funcionando. Gritó Vance. Cathra tropezó. Jethro la atrapó y la jaló hacia una cápsula. Park ya estaba dentro manejando los controles. Los supervivientes se amontonaron donde quiera que pudieran caber. 30 segundos, 20, 10. Las cápsulas de escape se lanzaron, se alejaron de las naves moribundas, cayendo en la oscuridad del espacio. Tras ellos, las cargas detonó. La explosión fue visible desde el otro lado del sistema. La nave insignia Velari se desintegró al tiempo que su núcleo sobrecargado. La onda expansiva se extendió hacia afuera, paralizando la flota automatizada que la rodeaba, naves que habían sido, hace unos momentos, perfectamente coordinados, comenzaron a vagar sin rumbo. Sus órdenes se interrumpieron, su propósito se perdió en la huida. En la cápsula, Vance observó la destrucción a través de una pequeña ventana. El Prometeo había desaparecido, su nave, su hogar, la nave que la humanidad había dedicado generaciones a construir, pero había cumplido su cometido. «La flota se está desintegrando», informó Park. Su voz estaba entumecida por el cansancio. Sin la nave insignia para coordinarlos, las naves automatizadas están paralizando. Algunos siguen activos, pero ya no están organizados. La amenaza ha terminado. Preguntó Vance. Desconocido. La tripulación del Prometeo era de aproximadamente 400 personas. Calculo que hubo menos de 50 sobrevivientes, 400 vidas perdidas en una sola batalla. Por una galaxia que había intentado exterminar a su especie, Vance cerró los ojos. Sintió muy vieja.
Cathra se movió para sentarse a su lado. La embajadora alienígena parecía tan cansada como Vance. Su piel plateada estaba cubierta en polvo y sangre seca. Sus ojos estaban atormentados por las cosas que había visto. «Nos salvaste», dijo en voz baja. «Salvaste toda la galaxia». Cathra hizo una pausa. «Mis antepasados se equivocaron sobre la humanidad. Vieron su capacidad para la violencia y la llamaron peligrosa. No vieron a los demás, lado de ello, el coraje, el sacrificio, la voluntad de luchar y morir por otros». Vance abrió los ojos. Cada especie tiene ambos lados, la capacidad de destrucción y la capacidad de protección. La diferencia radica en lo que eliges hacer con ella, y la humanidad eligió para proteger. Siempre lo hemos hecho, incluso cuando peleábamos entre nosotros, incluso cuando estamos cometiendo errores terribles, pero en el fondo luchamos por las cosas que amamos. Miró las estrellas distantes. La galaxia fue nuestro hogar una vez. Ayudamos a construirla, ayudamos a salvarla, e incluso, después de todo lo sucedido, sigue siendo nuestro hogar. Los barcos de rescate llegaron 3 horas después. Los barcos Concord que habían estado esperando a una distancia segura, observando cómo se desarrollaba la batalla, recogieron las cápsulas de escape y las llevaron, los supervivientes, a un lugar seguro. La noticia se extendió por toda la galaxia en cuestión de días. La flota Velari había sido destruida, la amenaza había terminado y la humanidad los había salvado a todos. Las reacciones variaron. Algunas especies celebraron, otros lloraron, algunos se negaron a creerlo, pero nadie podía negar la verdad. Una nave de guerra humana tripulada por los descendientes de un pueblo que la galaxia había intentado asesinar se había sacrificado para proteger a todos. En Nexus Prime, el Consejo se reunió en sesión de emergencia. El debate duró semanas. ¿Qué hacer con la humanidad? ¿Qué hacer con los secretos revelados? ¿Qué hacer con todo? Al final, la decisión fue unánime. Se reescribieron los acuerdos sagrados, las leyes que habían prohibido. Se modificaron los buques de guerra y las armas, no para empezar a construir flotas militares, todavía no, pero para reconocer que tales cosas podría ser necesario algún día. Y a la humanidad se le ofreció un lugar en la concordia. No solo membresía, sino algo más, un rol, que ninguna especie había tenido antes. Guardianes, la galaxia reconstruiría sus defensas, lentamente, con cuidado, con humanos orientación. Los humanos entrenarían a los nuevos soldados, diseñarían las nuevas naves, liderarían las nuevas flotas, serían el escudo que protegería a la galaxia de las amenazas venideras. La capitana Elena Vance asistió, la ceremonia donde se hizo formalmente la oferta. Ella se encontraba en la gran cámara donde había revelado por primera vez la verdad sobre el encarcelamiento de la humanidad. Ahora esa cámara estaba llena de representantes que la miraban con gratitud en lugar de miedo. El líder del consejo, Morax, pronunció las palabras de bienvenida, se disculpó por los crímenes de Sue, agradeció a la humanidad por su sacrificio, les pidió que ocuparan el lugar que les correspondía entre las estrellas. Vance aceptada en nombre de su pueblo. Su voz era fuerte y clara. No vinimos aquí buscando venganza, no venimos aquí buscando poder, vinimos aquí buscando la verdad, y encontramos algo más. Descubrimos que la galaxia, a pesar de todos sus defectos, merece ser protegida, que las especies que viven aquí, a pesar de todos sus errores, merecen una oportunidad de crecer, aprender y convertirse en personas mejor. Hizo una pausa mirando alrededor de la cámara. 3 años, nuestros antepasados lucharon junto a ustedes contra el dominio Velari. Ganaron esa guerra juntos y luego fueron traicionados, pero no permitimos que esa traición nos definiera, no nos convertimos en los monstruos que temías que fuéramos, nos convertimos en algo más, sobrevivientes, constructores, guardianes. Su voz se suavizó. Hoy comenzamos un nuevo capítulo, humanos y alienígenas, trabajando juntos, aprendiendo el uno del otro, protegiéndose mutuamente. La jaula el poder que nos sostenía se ha ido. Las mentiras que nos dividían han quedado expuestas. Lo que queda es la posibilidad de un futuro.
donde nadie teme a sus vecinos, donde nadie es olvidado ni borrado. Ella sonrió. No somos tus enemigos, nunca lo fuimos. Somos sus socios, sus aliados, sus amigos. Y si la oscuridad vuelve a llegar, aquí estaremos, siempre estaremos aquí. La cámara estalló en aplausos. Representantes de un centenar de especies se pusieron de pie, aplaudiendo y tentáculos y apéndices de todo tipo. El sonido resonó en las paredes y el techo, llenando el espacio con el ruido de la esperanza. La embajadora Cathra estaba junto al capitán Vance, observando cómo se desarrollaba la celebración. Pensó en todo lo que había sucedido, las revelaciones, las batallas, los sacrificios. Parecía imposible que tanto mucho podría cambiar en tan poco tiempo. Preguntó. Vance la miró. Reconstruir. Hay mucho de trabajo por hacer. Nuevos barcos que diseñar, nuevos soldados que entrenar, nuevas defensas que construcción. Hizo una pausa. Y todavía hay humanos en la zona de cuarentena. Nuestras familias, nuestra gente. Necesitamos traer. Los llevaremos a casa. Te ayudaremos. Ketra dijo. Es lo mínimo que podemos hacer. Gracias. Vance dudó. Hay una cosa más. ¿Qué? Cuando todo esto se resuelva, cuando la humanidad vuelva a tener un hogar en la galaxia, me gustaría visitar su mundo, ver de dónde vienen, aprender sobre tu gente. Cathra se sorprendió. ¿Por qué? Porque ahora somos vecinos, y buenos. Los vecinos deberían conocerse. Vance sonrió. El año solos. Creo que estamos listos para tener compañía. Cathra le devolvió la sonrisa. Serás bienvenido cuando quieras. Se quedaron juntos en la gran cámara, dos mujeres de diferentes especies, observando el nacimiento de una nueva era. Tras ellas, el pasado yacía, enterrados. Delante de ellos, el futuro aguardaba. Fuera de la cámara, las estrellas brillaban con fuerza y eran frías, las mismas estrellas que habían presenciado la traición de la humanidad. Las mismas estrellas que habían presenciado el sacrificio de Prometeo. Las mismas estrellas que verían lo que viniera después. La galaxia había bajado la guardia, olvidó cómo luchar. Se había convencido de que la paz duraría para siempre, pero ahora lo recordaba, entendido. Algunas amenazas no se podían negociar, algunos enemigos no se podían ser razonado. A veces la única respuesta era levantarse y luchar. La humanidad nunca había olvidado esa verdad, y ahora por fin se la habían enseñado. Las estrellas. La jaula se rompió, las mentiras quedaron expuestas, los guardianes habían llegado, hogar, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. En un mundo distante donde pronto aterrizarían las primeras naves coloniales humanas, la niña miró al cielo y se preguntó qué habría allí. Sus padres le contaron historias sobre la antigua guerra, la gran traición, los héroes que habían salvado a todos. Ella no lo entendía todo, era demasiado joven, pero ella entendí una cosa. En algún lugar entre esas estrellas había gente que la cuidaba, gente que lucharía por ella, personas que nunca dejarían de protegerla, personas que eran humanas, y eso fue suficiente. Sonrió y se fue, dormir soñando con el futuro, un futuro brillante y con posibilidades, un futuro por el que vale la pena luchar, un futuro que la humanidad se lo había ganado, un sacrificio a la vez, el fin.